Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Historias de los Grandes Deportistas de esta plataforma Teledeportes. Llegando a todos sus hogares, hoy con una gran sorpresa, porque hoy tenemos un grande del boxeo. Pero antes queremos agradecer, como siempre, al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que es precisamente nuestro principal auspiciador. Como siempre, también vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano que siempre comparte set aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreras. Cuéntame, Luis. Gracias, Tomás, y a todos ustedes que están en sus casas. Ya tuvimos la oportunidad de hablar en el bloque anterior, pero ahora estamos aquí para esta interesante entrevista con una de las grandes figuras del mundo de los deportes, inmortal del deporte en lo que es la disciplina del boxeo. Así que vamos a conocer a nuestro invitado ahora en una interesante semblanza que nos leerá Tomás Acevedo. Bueno, sí, hoy tenemos un grande del boxeo. Hoy está con nosotros Félix Manuel Díaz Guzmán. Nace el 10 de diciembre de 1983 en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. Desde muy temprana edad mostró interés en el deporte, incursionando inicialmente en el béisbol. Sin embargo, su pasión por el boxeo lo llevó a dedicarse de lleno a esta disciplina. A pesar de enfrentar rechazos, como cuando fue excluido del equipo nacional juvenil, su perseverancia lo mantuvo en el camino. La incursión de Díaz en el boxeo se remonta al año 1995, cuando con apenas 12 años, sus primeros pasos en el rudo deporte fueron bajo las orientaciones del ex boxeador profesional Rafael Ñato Merán en el club Natalio Jiménez en el sector de Sabana Perdida. El inicio de Félix Díaz fue muy difícil, puesto que perdió sus primeras 9 peleas. Sin embargo, su perseverancia, el deseo de superación y su interés de ser una persona disciplinada lo llevaron a continuar a pesar de las adversidades. Su carrera amateur estuvo marcada por importantes logros. Medalla de plata en el Campeonato Centroamericano de Boxeo en La Romana en el 2001. Oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador en el 2002. Y bronce en los Juegos Panamericanos en Santo Domingo 2003. Díaz participó en los Juegos Olímpicos de Verano del 2004 y fue derrotado en el primer encuentro del evento por el eventual medallista de bronce, Serik Yelok de Kazajistán. En los Juegos Panamericanos del 2007, perdió en el último cuarto 12-13 frente a Inocente Fix. Él se clasificó a los Juegos Olímpicos del 2008 al derrotar a Mike Carvalho, quedando ahí 8-6. En Beijing ganó el oro al derrotar al campeón Manus Bonyumon de Tailandia. Esta fue la segunda medalla de oro olímpica de República Dominicana, después de la conseguida por Félix Sánchez en el 2004, y la segunda medalla en boxeo después de la conquistada por Pedro Julio Nolasco en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. En el plano profesional, debutó el 28 de junio del 2009 en el Coliseo Carlos Teo Cruz. A lo largo de su carrera profesional, acumuló récord de 20 victorias, 10 por la vía del nocaut y 3 derrotas. En el 2017, disputó los títulos mundiales unificados del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo contra el estadounidense Terence Crawford, pero fue derrotado por nocaut técnico en el 10º asalto. Félix Díaz se retira como boxeador activo en marzo del 2018 y en el 2024 fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Historia de los grandes deportistas. Hoy se viste de gala para recibir un ícono del boxeo, nuestro primer medallista olímpico en boxeo en el haber de República Dominicana. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y luego retornamos con nuestro invitado especial. Estamos, señores, en Katanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega.
Bueno, estamos aquí nuevamente en esta plataforma Teledeportes, aquí en lo que es historias de los grandes deportistas. Y tal como decíamos en la parte introductoria, hoy tenemos un grande del deporte dominicano, segunda medalla de oro, 2008, conquistada por Félix. Félix, nos gustaría que tú nos dieras una simbiosis de lo que fue tu niñez, dónde naciste, dónde criaste, por qué tu pasión por el boxeo. Tenemos entendido que también practicaste béisbol, pero después la pasión por el boxeo te hizo que te dedicaras por completo a esta disciplina. Bienvenido a tu programa Historias de los Grandes Deportistas. Gracias por la invitación al programa. Gracias, hace tiempecito ya que venimos hablando, pero gracias a Dios hoy se dio. Sí. Estamos felices de que estés aquí. Felizmente hablando, como dicen. Bueno, Félix Díaz viene de una barriada de Sabana Perdida, un barrio pobre, como todos saben. Mi pasión por el boxeo crece por medio a mi hermano y a un compañero, Eloy Díaz y Eudy Méndez, Sí. que fueron mis referentes. Eudy Méndez llegó a la selección por el equipo de Fuerza Aérea, Eudy también, mi hermano también. Entonces, ya me apuntaron a una liga de pelota que por el sol y la cosa, porque uno negro y cogiendo sol. Entonces, iba a ver el entrenamiento de mi hermano, amigo de él y varias gente más. Cabe resaltar que mi comienzo fue en el club Rafael Ñato Merán, en Sabana Perdida. Pero luego el Ñato emigra a Estados Unidos, y nosotros quedamos, como que dice, en el aire. Miguel Rojas toma el club de Ñato Merán, pero por trabajo y cosas que tenía no llega mucho tiempo. Entonces nosotros ahí llegamos del Ciudad de García al club Antonio Jiménez, en la barriada del club de la Lotería. Eso queda que 5 o 10 kilómetros de la villa. Sí, prácticamente el mismo entorno. Sí. Entonces ahí empecemos a entrenar con el Ciudad de García. Y ahí es que venimos remontando, venimos creciendo a nivel deportivo, de selección nacional, Fuerza Aérea, mi hermano también. Y fue algo que me motivó, que yo lo veía a ellos y quería ser como ellos. ¿Y tu experiencia en el béisbol? ¿Qué liga jugaste y cómo te diste cuenta que no te gustaba? No. Si digo que no, yo fui al play como 2 veces. Ok. 2 veces. Pero Porque- en ese plano, escúchame Luis, vimos que tú llegaste incluso a lavar carro. Pero ¿cómo fue tu niñez? Porque normalmente... Yo he hecho de todo. Normalmente el que es boxeador siempre tiene uno la característica de cuando muchacho peleaba mucho en la calle. Pero ¿qué fue esa pasión? ¿Peleabas tú mucho en la calle? Mire, es historia, como quien dice, porque mi papá, él cuando no peleaba en la calle, él daba una pelea a uno. Entonces, nosotros no peleamos, no por temor a quien Iván. sino con temor a una pelea en la casa. Entonces, un vecino, recuerdo que le dijo, mi padre, le dijo, si usted sigue criando así, usted va a criar unos cobardes. Mi papá dijo, mire, no hubo problema, pero el que de la calle de él. Entonces, ahí yo cogí un plus, como dicen, y todo el que me la había hecho, se la cobré. Pero luego de eso ya comenzamos a entrenar boxeo. Como le dije, el boxeo, mucha gente lo ve como un deporte agresivo, el boxeo es una disciplina. Sí. O sea, una disciplina, para ser boxeador hay que ser muy disciplinado. Empiezo ya con lo que es cómo ir creciendo en el boxeo. Pero para eso tengo que tener un sustento. Mis amas son de escasos recursos. Sí. No puedo dar la carga también de todo. Empiezo lo que es a lavar carro. Empiezo a trabajar en un carwash. De 8 de la mañana a 1 de la tarde trabajaba en el carwash. De 2 de la tarde a 5 estudiaba. Okay. Y de ahí mismo en la escuela me llevaba mi ropa en una funda. Y ahí me iba al Club Antonio Jiménez, que quedaba mucho más para arriba donde yo vivía, y no íbamos a pie. Y ahí era que ahí sí podía entrenar. Ya mi niñez, no mucho de contar, viví mi niñez como todos los niños, no como ahora, porque ahora es una tabla. No, okay. Yo viví mi niñez al máximo. Yo jugué bola, jugué vitilla, Isabela, crucé el río Sama, porque esa es otra, cruzamos el río Sama para el otro lado, a buscar mango, a comer mango. Veníamos ya.
Pero mi papá tiene una mate de mango en un solar que él tenía, que esos mangos eran bastante dulces, pero eso no me gustaban, eran los Pero dicen que usualmente para este tipo de deporte, boxeo, karate, hay que ser un poquito como violento. No. En el caso tuyo, no veo como que tú hayas sido así como busca pleito, que cualquier cosita ya quería brincarle Sí, arriba a sí, alguien. bueno, a lo primero sí. A lo primero sí, porque a lo primero yo tengo soy boxeador, que aunque no ganaba, pero era boxeador. Pero la disciplina, después llegué a la conclusión, peleé aquí, peleé en el gimnasio. Entonces, ahí vine tomando lo que es conciencia sobre el deporte y traté de evitar muchas cosas. Evitamos muchos problemas, evitamos muchas cosas en la calle y seguimos adelante hasta ya llegar a lo que fue el equipo nacional juvenil. Pero mira, algo muy importante que hay que resaltar de Félix Díaz fue tu perseverancia, porque encontraste muchos obstáculos en el camino, incluso perdiste, tengo entendido, perdiste tus primeras 9 peleas, Sí. fuiste incluido en un momento importante de la selección juvenil, pero ¿cuál era la motivación especial de Félix Díaz para decir yo voy a seguir? Mire, a mí me hizo una entrevista en el noviembre 2001. Fueron dos entrevistas. Me hizo el periodista un reportaje cuando llegué al Franklin Núñez Sí, gran amigo nuestro, Franklin. y otro periodista, no sé, me mato, ya me olvidó el nombre. Y me preguntó cuál era mi sueño. Yo le contesté, emular la hazaña de Julio Nolasco, dar una medalla olímpica a mi país. Tal vez en ese momento lo veía lejos, pero en la vida no hay imposible. Llego al equipo nacional, está el equipo entrenando afuera, porque no recuerdo que daban una remodelación adentro del gimnasio. Hay un gimnasio, hay un entrenador afuera, y cuando yo llego a preguntar que digo, no, el profesor Luciano Ramírez me dijo que viniera. Me preguntan, ¿qué peso usted es? Digo, 132 libras. Me dicen, en ese peso usted no va a ganar a nadie. Oh, Dios. Si usted quiere, se puede ir de aquí. Ay, santo. Y yo estoy llegando, yo no conozco a nadie, esto porque él me dijo, me devolví, cogí mi bulto y me fui. Entonces luego Luciano Ramírez, en la noche, me recuerdo que fue a buscar mi casa, me recuerdo que yo digo cada momento que fue un Toyota Celica que él tenía chiquito, de 2 puertas. Fue a mi casa, me dijo, mira, hay muchas cosas que ahí tú vas a tener, tú vas a estudiar, no te da mucho dinero, pero vas a tener algo, vas a tener un sustento para estar ahí. Pero yo le dije, Luciano, pero yo fui, mira lo que me dijeron, me dijo, no, ven mañana que yo voy hasta allá. Entonces cuando fui, Luciano me dijo, Luciano le explicó, pues si él en 1 mes o 2 meses no está dando resultados, él mismo se va a ir. Correcto. Al mes yo estaba ganando a todos los que estaban ahí, a todos los que estaban ahí, sin distinción de nadie, a todo el que estaba ahí yo estaba ganando. Mira, el boxeo es un deporte muy difícil. Tú en un momento dijiste ya en la parte, cuando iniciamos la entrevista, que tus padres eran de una situación económica precaria. Pero ¿quién te cogió de las manos en términos económicos? ¿Quién te apoyó? ¿Quién tú sientes que recibiste ese apoyo para encaminarte a lo que te convertiste en campeón olímpico? Yo mismo. Bueno, Mi papá y mi mamá, como le dije, con escasos recursos, no daban lo que ellos podían. Pero uno podía darle esa carga a ellos. Entonces, por ende, fue que me puse a lavar el carro. No ganaba mucho por los tickets, pero con la propina diaria, con eso podía sostenerme, podía pagar el pasaje, podía ir a la escuela. Entonces, creo que fue una carga que le pudimos quitar. ¿y cómo tú dividías el tiempo? Trabajo, práctica y estudio. Te explico ahorita eso, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Caluá. Entonces, de 2 de la tarde empezaba la escuela, a 5 el estudio, y de 5 me iba al gimnasio, iba como a las 5:40 y te pasaba a las ¿Y 6. tus padres estaban al tanto de todo Sí, eso? papi, bueno, los primeros días no. Recuerdo que había una cartelera y dijeron, Euclides, sus hijos van a pelear allí. Digo, no, ¿cómo sus hijos? Porque el único que sabe el hoy, no, sus hijos. Y entonces
Pero ¿cómo lo tomó? No, él lo tomó. Él fue a ver la pelea. Él fue a ver la pelea porque mujer me barre y mi mamá era que mi papá no le gustaba mucho el boxeo porque mi papá dice que a él no le gustaba que le den por la cara. Okay. Pero mi mamá siempre también me estuvo apoyando y al final él vio que era lo que uno quería y nos apoyó en eso también. Y esa persona que te dijo que no, que tú no podías en ese peso, que no tenías condiciones, ¿lo llegaste a ver después? ¿O cuando tú estabas ganando, qué te decía entonces? No, tú sabes que son cosas que pasan en la vida. Mira, él tuvo 3 equivocaciones. La primera fue Elionel Rojas. Vaya equivocación. Elionel Rojas, el primer campeón, el primer medallista mundial del país de boxeo. Belfa 2002. Algeni Méndez. Wow. Elio también fue campeón mundial. Algeni Méndez, subcampeón mundial juvenil y campeón del mundo también. Exacto. Y yo. Tremendo errores. Mira, Félix, normalmente cuando uno practica una disciplina deportiva, uno siempre visualiza una figura de la élite. ¿Cuál fue el boxeador que sea norteamericano, sea dominicano, que a ti te inspiró y tú decías, bueno, me gusta su estilo, me gusta su forma de pelear? ¿Cuál fue el boxeador ídolo para ti en ese momento cuando tú dabas tus primeros pasos? Mi boxeador siempre ha sido Oscar de la Hoya. La Hoya, tremendo por el tremendo boxeo que tiene. Pero también parte de inspiración fue mi hermano y compadre Joan Guzmán también. Que Joan fue, sin duda, ha sido el mejor boxeador de la República Dominicana. Campeón mundial en 2 pesos diferentes, el primer medallista panamericano, Sí. Medallista no, campeón panamericano que tuvo el Campeón país fue Joan Guzmán. Ok, bueno, señores, estamos aquí conversando con el campeón olímpico Félix Díaz, aquí en su programa Historia de los Grandes Deportistas, una entrevista interesante. Ya entrando al plano de lo que fue el momento más importante de tu carrera, que fue la medalla olímpica conquistada en Beijing 2008. Háblanos de ese momento. Háblanos de ese momento, un momento histórico para República Dominicana. No sé si te dabas cuenta que ese día estaba paralizado el país, todo el mundo atento a esa pelea, sobre todo por los resultados que tú habías dado a los boxeadores que tú habías derrotado precisamente antes del gran combate por la medalla de oro. Mira, primero llegar a los Juegos Olímpicos fue algo difícil, pues como mismo nos vamos a remontar un poquito más atrás. No pude clasificar en Río. En el 2007, no pude calificar en Río 2007 por la mala decisión que tuve con Inocente Fit. Entonces luego fuimos a un preolímpico en Trinidad y Tobago. Hago 2 peleas, luego peleando con el local por la clasificación. Le doy, lo tiro, lo para, le cuentan, vuelvo y le doy, y él estaba cansado. No, él mismo que el árbitro fue que ayudó a que él terminara la pelea. Y cuando la votación 10-12, pierdo yo. Ahí está. Entonces, luego vamos a Trinidad y Tobago, pasa lo mismo. Yo en un momento salí, me recuerdo yo que había una cancha de tenis, me siento afuera, le digo a Primitivo Cadete, que era el delegado de nosotros en el momento, digo, Primitivo, vamos al profesionalismo. Me voy, ya no voy a seguir más en boxeo amateur, porque ya yo no aguanto esto. Entonces me dice Primitivo, piensa bien lo que tú vas a hacer. Ahora tú estás caliente, ahora tú vas a pensar todo. Y es verdad, porque sí, en el momento ahí me decían cualquier cosa, porque yo salí. Entonces ya pasamos a la clasificatoria de Guatemala con el entrenador Armando Hernández, que fue el entrenador que nosotros tuvimos el transcurso completo. Y en Guatemala clasifico. Tan pronto clasifico en Guatemala, la cosa cambió totalmente. En Guatemala clasificamos 4, clasificó Winton Méndez, Roberto Navarro, Lenín Castillo y yo. Entonces ya estaba clasificado Juan Carlos Payano, el Geni, ahí completamos los 6. Tan pronto clasifiqué, la cosa cambió. No sé por qué, pero fuimos a Puerto Rico, a la Copa Cheva Ponte, cogí oro, fuimos a la Copa Comerlín en Colombia, cogí oro,
La Copa, nos fuimos a Europa, no, en el Festival Olímpico Mexicano, oro, Batalla de Carabobo, oro, Venezuela. Luego nos fuimos a Europa el cinturón de oro, en Rumanía, que cabe resaltar que es la única medalla de oro que tiene el país en esos juegos, y la tengo yo. Luego fuimos a la Copa Química de Haarlem, en Alemania. Ya todo eso en Alemania, ya en Europa, he peleado con boxeadores clasificados. Ahí yo tengo la medalla de plata, pero no porque yo perdí, sino por otra mala decisión. Entonces, eso me dio un margen aquí, a mí, de lo que yo puedo lograr en la Olimpiada. Luego fuimos a Tailandia también, otro torneo, obtuve la medalla de oro. Pero todo eso he peleado con boxeadores clasificados ya para el Juego Olímpico. Para los periodistas aquí, los posibles son Juan Carlos Payano y Argenis Núñez, porque clasificaron primero. Sí, cierto. Pero para el equipo técnico de operación, ellos también, ¿quién es que viene tratando con todo eso para Olimpiada? Entonces, llegamos a los Juegos Olímpicos. Lo primero yo le dije al amigo mío, digo, papá, no me pregunto, porque yo me dejé el afro, me dice, ¿por qué tú haces el afro? Digo, Pedro Julio fue unos Juegos Olímpicos y tenía un afro. Ya yo clasifiqué, tengo el afro, nada más fue la medalla. Entonces le dijo, ojalá. Señores, estamos conversando con el campeón olímpico Félix Díaz. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y luego retornamos con más contenido. Estamos, señores, en Katanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega. Bueno, estamos aquí nuevamente en este su programa Historias de los Grandes Deportistas en la plataforma Teledeportes, agradeciendo al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que va a haber que hablar un antes y un después de la llegada de Alberto al INEFI. Mira, tenemos un video, yo sé que hay muchos que no vieron la pelea, incluso esa pelea fue casi de madrugada, si mal no recuerdo, aquí en el país, y nos gustaría que viendo el video, Félix nos vaya comentando de ese momento histórico para la República, que fue un momento que paralizó el país, todo el mundo estaba atento a esa medalla, y el himno nacional. ¿Qué sintió Félix Díaz en ese momento? Eso es algo, bueno, ahora te lo puedo decir porque, pero ya eso es algo indescriptible ese momento. Ese momento yo dije, no voy a llorar, no voy a llorar, pero es imposible, lograr un sueño, por el cual sueño, sacrificio, determinación y todo para llegar ahí y lograr llegar a lo más alto del podio. Eso no tiene explicación. ¿Qué tú sentías en el ambiente de la fanaticada? ¿Estaban contigo? ¿Estaban con el otro boxeador? No, mira, Tailandia grande, pero al yo subir, como yo subía con la bandera china, en todo mi combate, yo tengo el público chino a mi favor. Yo creo que el único chino negro que había era yo. ¿Qué te motivó a llevar la bandera china? No, fue Pedro Luis Díaz, que idea de él, porque él ya había dado cursos de entrenamiento allá en China. Y él mismo decía que el chino es muy nacionalista y le gusta. Entonces, al yo subir la bandera china, ya yo era un chino prieto que estaba peleando. que estaba aquí peleando. Mismo, los mismos chinos de aquí entonces, se sentían identificados. Por eso, hubo un momento que no nos querían dejar salir con la bandera. Y lo mismo que estaban llevando al ring, hicieron así. Y cuando íbamos llegando, pasaron la bandera. ¿Y qué tú sentiste ahí cuando tú escuchaste ese himno nacional? Es difícil. Difícil porque yo me quedé frisado mirando y decía, aún no lo creo. Diríamos que eso cambió tu vida, pero también en lo que es tu comunidad. Yo tuve la oportunidad, un amigo, Modesto Encarnación, Neji, un gran amigo, vivía en esa zona de la Javilla. Yo llegué a ir antes de tú pelear y había muchas precariedades. Luego volví, se estaban arreglando y cuando yo pregunté decían que había sido motivado por tu medalla de oro. No, arreglaron muchas cosas. Luego mi hermano, porque cuando bajaron todo para arreglar todo, ahí
entró lo que fue una vaguada, que fueron como 15 a 20 días, agua de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero gracias a Dios pudieron arreglar parte, hay cosas ahí que aún siguen como estaban. Pero esperemos en Dios que... Pero tu comunidad en sí, tú pudiste ver el cambio luego Sí, se de vio el eso. cambio. Mira, incluso ahora la alcaldesa Betty Jerónimo estuvo allá el sábado pasado y están reparando muchas cosas que el barrio necesita. Félix, en el proceso de esa pelea, tenemos por aquí, tú peleaste con el tailandés, que fue le ganaste Manu Guillermo. 12-4. Sí. Lo que hicieron, en esa pelea, 4 peleas previas hasta llegar a las 5, para que tú nos digas cuál de esas peleas fue la más difícil. Tu primera pelea en esos Juegos Olímpicos fue contra Edward Hamber Sunger de Armenia. El número 5 del mundo. Le ganaste 11-4. Sí. John Joy Joyce le ganaste 11-11. Sí. A Morteza Estefaman de Irán, 11-6. Alexis Bastin de Francia, 12-10. Y de esa última pelea que ganaste 12-4. De esas peleas, ¿cuál para ti fue la más difícil? Porque vimos que esa ganaste relativamente fácil. 12-4. Te lo voy a graduar en ese nivel. Mira, la pelea más, yo puedo decir que fue más incómoda y me impresionó más, fue el bronce. Esa fue la pelea más incómoda. Pero la primera pelea fue algo difícil porque salimos hacia el podio donde se peleaba y luego se pierde en el camino. Okay. El entrenador me dice, Feli, ponte la ropa, cámbiate aquí por si acaso. Luego en otro camino llegamos, había una pelea arriba, faltaban 2 asaltos y después iba yo. Wow. Vendaje, guante, 1, 2 y para arriba el ring frío. Y estoy peleando con el número 5 del mundo. La cosa fluyeron cómoda, pude ganar, pude salir adelante, me sentí cómodo, lo pude dominar y ahí ya pasó todo. 12-11, pude ganar una pelea que no gané en Atenas 2004. Ya me voy superando a mí mismo. Luego de eso peleo con el Irlanda. Sí. La pelea, cómo se empató, no sé. Supuestamente la pelea se empató, pero cuando la pelea termina en empate, 11-11 terminó. 11-11, la computadora automáticamente dispara quién ganó por más golpes, 184 golpes a 86, Wow. a favor mío. Llega la pelea del bronce, que yo tenía lo que era la pulsación del corazón y como a 180 sin hacer nada, sentado. Porque tengo presión, sé que el país me está mirando. Sé que el país tiene 24 años que no toma medalla en boxeo. Yo tengo la oportunidad de tomarla y esto me da con una presión extra que Pedro Luis me ve como estoy, me dice, siéntate ahí, coge la macota, el campeón del adversario está al lado. Empieza a chocarla, vamos, pega, 1, 2. Y empieza a moverla, pero yo estoy sentado. Porque estoy frisado cuando ya voy para arriba, así ven, 1, 2, golpea y vámonos para arriba. Me dice, ahora después de arriba, entonces tan pronto subí, corneto un buen golpe, ahí automáticamente por los nervios, ahí la pelea empezó bien, en un momento me iba perdiendo, luego remonté y pude asegurar el bronce. Algo irónico porque no dormí esa noche. Wow. No dormí. Yo nada más decía, miraba el techo y digo, Dios mío, y es verdad. Dios mío, todo el mundo felicitándome, pero aún sabiendo que podía cambiar el color de la medalla. Correcto. Luego peleó con el francés, que esa fue la pelea más incómoda, respondiendo a tu pregunta. Ok. Alexis Batino, un boxeador de 6'2", francés, un tipo que es incómodo. Lamentablemente murió en un accidente aéreo en un reality que estaba haciendo en Francia. Pero creo que fue esa pelea. Recuerdo que yo puse el primer punto. Terminó 12-10 a tu favor. Sí, pero yo puse el primer punto. Luego él tomó su distancia, empezó a caminar y era bastante incómodo. Yo recuerdo que la careta se me bajó como 2 veces. Me decía, digo, súbeme la careta, yo no voy a perder. Era lo único que yo hice en la esquina. Súbeme la careta, yo no voy a perder.
Veo que manejas los nombres de todos tus rivales. Realmente, ¿qué de especial hay para tener? Porque vemos ahora cuando pasamos lo profesional, también los amateurs, las peleas olímpicas. Veo que manejas todos los nombres. No, lo que pasa es que son nombres que estaban quedando. Nombres que estaban quedando. Unos olímpicos. Son 5 peleas. Son 5 nombres. Un ejemplo. ¿Y hubo algún contacto después, futuro con ellos? ¿Alguna amistad? No, o no. un mensaje? Solamente me sigue Manuel Boyumón, me sigue. El mismo boxeador, el irlandés. Con ese sí he tenido interactuado con él. Luego ya esa pelea de por plata fue cuando la pelea empezó a tirar, porque tengo 2 opciones, tirar o tirar. Entonces él comienza a agarrarme, el árbitro le quita un punto, cuando le quitan un punto, ahí me suben 2. Él lo deja normal, si él tiene 8, él lo deja en 8, pero a mí me suben 2. Y voy así, la pelea se empató, ya faltando como 10 segundos, él me está agarrando. Yo estoy así, todo. Y lo manda por la esquina y me manda a mí. Y él así le quita un punto a él. Cuando me quita el punto, la pelea 10 a 10, ahí me suba 12 y él te queda en 10. Digo, bueno. A caminar para atrás, mi mano arriba. Me pasó un codo como a 700 y yo más arriba, pero cuando en la pelea, ya esa pelea fue, me sentía normal, aunque no contando como estaba la misma noche, la noche del bronce. Y ese día de la pelea, posterior a la pelea, ¿qué hace? Feliz día, ¿quién te llama? ¿Qué es la primera llamada que tú recibes? ¿A quién tú llamas aquí en República Dominicana? Posterior a la pelea. Posterior a la pelea, inmediatamente pasó la pelea, es un minuto después de la pelea. ¿Quién te llama? ¿Del oro o qué? No, ya por la medalla de oro, cuando conseguiste la medalla de oro. No, tan pronto bajé del ring, asegura medalla de plata, bajé del ring, ¿verdad? Sí. Los sudadores, hacer peso para el otro día. No, pero ya yo digo, cuando tú ganas la medalla de oro, la medalla de oro, que eres campeón olímpico, ¿cuál es la primera llamada que tú recibes de República Dominicana? ¿A quién tú llamas posterior a la pelea ya con la medalla en sí? Mira, muchas felicitaciones. Allá mismo en el equipo, todo el mundo. Me dice Luisín Mejía me invita a un restaurante allá a comer. Luego de eso, yo estaba ahí mismo para llamar a mi casa, no de teléfono. Y me recuerdo que Ramón Hipólito Mejía, que era el presidente de la Federación de Tenis, me dice, de tenis de mesa. Sí, de tenis de mesa. Sí, porque hay dos tipos de tenis. Sí. Digo, me voy un minuto, me dice, venga, ya hablo lo que usted quiera. Me llamo a mi casa, llamo a mi gente y me dice, mamá, esto aquí está lleno de agua, pero estamos celebrando. Qué bien. Y para mí fue algo emotivo. Luego que estamos en el restaurante, me dice Luisín, mira, te llama Leonel. Wow. Leonel, el presidente. Sí, digo, ¿cómo? Me felicitó por la medalla, por la hazaña y eso. Entonces, creo que ese momento fue algo grande y saber que mi familia está orgullosa de mí, mis hijos. Ha valido la pena. Ha valido la pena. Sí, qué bien. Félix, finalmente de mi parte, 2 preguntitas. ¿Son los boxeadores marginados en República Dominicana? ¿Y qué significó para ti el momento cuando recibiste la llamada para ser inmortalizado en el deporte dominicano? Mira, esa fue una de las llamadas más, de llamadas a publicaciones, porque sabía que estaba nominado. Una compañera mía también, Ana Villanueva, también. Y ella, cada vez que salía un exaltado decía, mi loco, ¿y nosotros para cuándo? Digo, vamos a esperar. Cuando sale ella, saltada, digo, mi loca, felicidades. Me hiciera más falta uno y que falta eres tú. Digo, ojalá, que Dios te oiga. Ya cuando veo la publicación que de inmortalidad, recibo la llamada de Gabriel Mercedes. Después el primero que me llamó, luego me llamó el Jay Payano y así. De felicidad, yo alegre viendo que el trabajo realizado durante mi carrera deportiva dio sus frutos. ¿Y sobre los boxeadores son marginados en República Dominicana? La mayoría. ¿A qué crees que se debe? Es que es difícil un popi ponerse a ese golpe. Mira, hay un solo boxeador ahora mismo. El hijo de Vladimir Mesías, no sé quién, es un ingeniero, un empresario, que el hijo de él entrena boxeo.
que puedo decir que es el único. Bueno, ya finalmente, el tiempo de la televisión es sumamente corto. Félix, nos gustaría que nadie mejor que tú para dar un mensaje. Yo recuerdo un lanzador, una persona que nació con un solo brazo y su sueño era llegar en Grandes Ligas, Jim Abbott. Jim Abbott. Y él decía, cuando los periodistas le preguntaban, y él decía, solo esperaba que me dijeran, no puedo, para intentarlo de nuevo. Sí. Tú fuiste, ese primer paso tuyo en el boxeo fueron muy difíciles, tu perseverancia, tu dedicación, hicieron que tú consiguieras tu objetivo, que fue por lo menos conseguir la medalla olímpica. ¿Cuál es tu mensaje a esos niños? No tiene que ser boxeador específicamente, cualquier deportista o cualquier persona en la vida que se encuentra obstáculos. Tú que eres nadie mejor que tú, pues, que encontraste muchísimos obstáculos para dar un mensaje. ¿Cuál es tu mensaje a la niñez dominicana? Mira, son, como digo, la ley de la 3D. Decisión, disciplina y deseo de lo que tú quieras hacer. Solamente enfocarse en lo que uno quiere en la vida. No, si usted quiere ser basquetbolista, sea basquetbolista, pero sin mirar aquí, sin mirar aquí. Simplemente centrado en lo que uno quiere ser. Es lo mejor que en la vida para lograr el éxito. Excelente. Bueno, señores, así nosotros llegamos a la parte final de su programa Historias de los Grandes Deportistas. Hoy, un plato fuerte, un tremendo programa. Ya ustedes vieron aquí contado por él mismo su historia verdadera de la trayectoria de este gran boxeador dominicano. Primera medalla de oro en el plano del boxeo, la segunda medalla de oro en República Dominicana, ya que Félix Sánchez en el 2004 había conseguido la medalla de oro. Así que muchísimas gracias a todos ustedes ahí atentos al programa. Gracias como siempre al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI. Gracias a Félix Díaz, que sacó de su valioso tiempo para venir aquí a compartir su historia con nosotros. Y gracias a Luis Manuel Ferreras, que siempre comparte set aquí con nosotros. Vamos un minuto más. Dame 30 segundos. También resaltar que en Sabana Perdida tenemos, la esposa mía y yo tenemos la Fundación Félix Díaz. Ok, excelente. Lo que se dedica a niños, niñas, adolescentes de la barriada para impartir deporte y enseñarles diferentes cosas. Tenemos que traer otra porque no tocamos el plano profesional con Félix Díaz, pero será en otra ocasión. Bueno, señores, feliz resto del día. Bye bye.